11 de la mañana, 40 minutos, y como cada martes, habitualmente cada martes, recibimos el micro previsional. Con nosotros ya nuestros amigos profesionales del derecho, así es, gente joven, por cierto. El doctor Ignacio Bembibre, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y recuperamos a Pilar López, efectivamente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Decidió volver. Decidió volver, anduvo dando vueltas por ahí, pero ya está. Ya está aterrizada. Ya estamos, sí, de vuelta. El color que tiene además demuestra que... Bueno, caramba. No estuvo en altas temperaturas, efectivamente. Bueno, muy bien. Con Nacho vamos a comenzar a hablar, en este caso, ¿cuál es el tema? Contanos. Mira, últimamente han surgido muchas consultas respecto a lo que es de la parte laboral. Nosotros somos especialistas tanto en derecho laboral como en derecho previsional, ¿ok? Una de las principales consultas que se ha dado últimamente es el tema que ya desde hace unos años con la nueva ley de bases ha desaparecido la ley 24013, que es una ley bastante conocida porque era la ley de las multas por la incorrecta o deficiente registración. Esa ley ha desaparecido. Entonces, hoy en día, cuando uno tiene una persona, un empleado, está deficientemente registrado o no registrado directamente, no existen más las multas que establecía esa ley que se podían reclamar de manera judicial. Por más que haya sido registrado en forma ineficiente o no registrado mucho tiempo, ¿no tiene que ver la temporalidad? No existe más. Es uno de los grandes cambios de... No, claro, porque uno... De la ley de bases, digamos. Por ejemplo, ¿no? En juicios laborales, cuando se pedía el blanqueo de trabajadores, hay una inspección de la Secretaría de Trabajo, había testimonios y testigos que acreditaban el vínculo. Ya no existe más. Ahora, lo que sí existe es que el empleado, que incluso ha cargado la carga probatoria, porque antes era el empleador quien debería demostrar que lo que el empleado decía no era cierto o que la persona que reclamaba no era cierto, ahora cambió la carga probatoria, es el empleado, y lo que se tiene que demostrar es que existió un daño. ¿Qué significa que haya existido un daño? Es que vos, empleador, por no haberme registrado o por no haber registrado correctamente el vínculo, yo perdí algo. Por ejemplo, perdí poder sacar un crédito por no tener un sueldo o no tener un sueldo X de acuerdo a mi convenio colectivo. Perdí no poder jubilarme por no tener aportes. Perdí no tener obra social. Pero lo que se acredita ahora es un daño. A diferencia antes que la ley decía. El empleado choca, ¿no? Y utiliza un vehículo de la empresa y está en negro. No va a la RT. La RT no va. No, porque no. A ver, partamos de la base que si vos no estás registrado, no sos empleado. No, está bien, pero eso en el marco de esa irregularidad. En el marco de esa irregularidad, si una persona que no se encuentra registrada manejando el vehículo de una empresa tiene un accidente, obviamente no lo va a cubrir. Bueno, pero ahí entonces el empleado... El empleado tiene que demostrar, justamente como explicante, el daño. Con la denuncia del choque. Pero el choque sería, pues sería lo mínimo respecto al resto de los daños. Por ejemplo, ese empleado no tiene obra social, ese empleado no tiene aporte, no se puede jubilar. Voy sumando cosas porque uno va escuchando situaciones que nos ha pasado últimamente, que viene gente que no ha estado registrada y vamos a dar el caso suponiendo que Pilar viene y me dice, no, porque Pilar tiene un juicio, sí, pero Pilar tiene un juicio tal vez de antes de la ley de base. Entonces, antes de la ley de base, los montos los cuales hablaba con la vigencia de la ley 24013 era un monto. Está bien. Luego de la vigencia, los montos han cambiado. Nacho, no es retroactivo, digamos. No, la ley de base no es retroactiva. Si uno puede acreditar que este tipo de irregularidades en materia de no haber sido anotado o de situaciones se produjeron antes, en general se supone que en varias instancias la justicia va a fallar a favor reconociendo. Es que la ley de base es bastante clara, no es retroactiva. De por sí algo que mucha gente tiene que entender en nuestro país es que hay un principio constitucional que es la irretroactividad de la ley, salvo la expresa reconocimiento de la retroactividad. O sea, en nuestro país una ley sale un lunes, para que se entienda, del lunes para atrás se aplica una ley, del lunes para adelante se aplica otra ley. Está bien, pero digo, a la hora del fallo de la justicia, todo lo acreditado previo a esa fecha va por el orden de las sanciones, las multas y obviamente algún rédito económico. Sí, pero por el daño, no por la ley 24013. ¿Se entiende? O sea... No por el reconocimiento de la irregularidad. Exactamente. O sea, vamos a suponer este caso que es lo que se viene dando. Un empleado ingresó a trabajar hace 10 años, pero entonces digo, 10 años no registrado. Perdón, Nacho, me enredo en esto, pero y te desvío un poco. No. Entonces, digo, el famoso costo laboral ha cambiado, porque si en definitiva... Pero totalmente. ¿No? Digo, porque ahora se dicen que en una nueva fase es necesario
profundizar, digamos, la dinámica de los vínculos laborales, acá claramente si alguien estuvo 15 años irregular, y vamos a suponer que hoy quiere meter una demanda reclamando los 15 años, los años que estuvo la ley 24013 vigente durante todos esos 15 años, no existe más. O sea, se aplica el daño. Vos tenés que demostrar que en esos 15 años tuviste un daño. Y no el reconocimiento de la irregularidad, que eso está nomenclado, digamos, ¿no? Exactamente. Como estuvo siempre, ¿no? Es un gran cambio. ¿Por qué? Porque la gente viene y cree que todavía al estar vigente esa ley va a tener o mayor crédito laboral el día de mañana en una sentencia, o el reconocimiento, porque muchas veces la sentencia venía con un reconocimiento, que no solamente el empleador tenía que pagar una X cantidad de dinero, sino también lo obligan a reconocer el daño de aportes. Hoy en día solamente se demuestra el daño. Si existe un daño, como dije, los daños que decíamos. Eso es un gran cambio que la gente tal vez no está tanto al tanto, y que viene muchas veces al estudio pensando de, no, yo quiero reclamar porque no estoy registrado o deficientemente registrado, y se encuentran de esta situación. Sí, digamos. en las demandas hay una serie de ítems, ¿no? A veces se ven... rubros, los rubros que se van poniendo. exactamente. Bueno, ese rubro... El rubro de incorrecta registración, lo que eran las multas establecidas dentro de la ley 24013, no está más. Se pone daño. Y el daño encima se tiene que probar. O sea, vos tenés que probar tiene que probar el damnificado. Que probar que no tuviste ahorro social, que no tuviste aporte y no te pudiste jubilar, que no pudiste sacar un ejemplo que estoy dando es lo que hemos visto. No pudiste sacar un préstamo. Entonces, ¿por qué? Porque no tenías los medios justamente para poder realizar esto. Bueno. Fui por ahí, pero no sé si querés comentar algo más, Nacho. La verdad, bueno, esto es un tema bastante importante que hemos estado viendo. Las otras cosas que hemos estado viendo, que es ya más para profundizar por el tema de hacerlo un poco más acotado, el tema de las suspensiones laborales, con todo lo que se está dando de las fuerzas mayor del poco trabajo que hay en este momento. Pero bueno, eso si querés lo podemos ver en el siguiente programa, de cómo se hacen las suspensiones, cómo se presenta ante el Ministerio de Trabajo, con arreglos al sindicato y cómo afecta también al trabajador. Me parece interesante porque, por ejemplo, todo el sector metalmecánico, metalúrgico, el sector industrial nos viene dando en este momento te digo porque nosotros vamos, como te decía, la especialidad nuestra es lo laboral y lo profesional, vamos mucho al Ministerio de Trabajo y nos estamos encontrando con situaciones no muy agradables, digamos, que se están dando ahí. Pero bueno, esto ya requiere un poco más de explicación. Me parece interesante charlarlo en otro momento y con algún nivel incluso de rubros y de circunstancias que se van presentando. Otro tema muy interesante es lo que va a hablar Pilar, que es el tema del fondo de desempleo. Porque eso es cuando vos lamentablemente perdés tu trabajo, cómo el Estado te puede ayudar, aunque sea por una X cantidad de tiempo. Bueno, ya le dio el pase, está canchero. Ahí está el pase. Claro. Ya le dio el pase a la doctora Pilar López, adelante. ¿Qué tal? Me voy, muchacho, hasta luego. Bueno, sí, Voy a comentar Pilar. un poco lo que es el Fondo de Desempleo. Es una prestación económica mensual que, como dice José Ignacio, busca ayudar a aquellos trabajadores en relación de dependencia que se encuentran sin trabajo involuntariamente, ya sea porque se lo despidió sin causa o por alguna causa que no sea imputable al trabajador. El objetivo es ayudar, digamos, con un ingreso mensual durante un tiempo, mientras el trabajador que se encuentra en esa situación trata de nuevamente insertarse en el ámbito laboral. ¿Cómo se aplica, cómo funciona esto? Va a depender de los aportes que haya tenido los trabajadores que se encuentran en esa situación. Depende de los aportes, va a depender, digamos, el monto a cobrar y la duración de este beneficio. Con respecto al monto, como siempre, bueno, hay un tope mínimo y máximo que va cambiando según el salario mínimo vital y móvil. Pero bueno, un cálculo inicial que se puede hacer es un 75% del promedio de la mejor remuneración neta mensual que haya percibido los trabajadores que se encuentran en esta situación durante los últimos 6 meses anteriores a la desvinculación. Y después va progresivamente disminuyendo. Con respecto a la duración, también va a depender de los aportes que tenga el trabajador. En caso de trabajadores permanentes, se requiere como mínimo que estos trabajadores hayan aportado al menos 6 meses durante los últimos 3 años anteriores a la desvinculación. Y ahí depende cuántos meses haya aportado, va a durar o no. Por ejemplo, en caso que el trabajador haya aportado entre 6 y 11 meses dentro de los últimos 3 años anteriores a la desvinculación, le va a corresponder 2 meses de prestaciones, de 11 meses a 24, 8 meses, 4 meses, 8 meses. Y bueno, en caso de que, por ejemplo, haya aportado 36 meses dentro de los últimos 3 años, le corresponden 12 meses de prestaciones.
Un dato importante es que en caso que el trabajador que se encuentra en esta situación tenga 45 años o más, se le adicionan directamente, automáticamente, 6 meses más de prestaciones. Y estos 6 meses que se adicionan por edad, le va a corresponder un 70% de lo que primero cobra. Bien. De los primeros meses. Bueno, ¿eso se tramita ante ANSES? Ante ANSES, sí, se tramita en ANSES, sí, se pide turno en ANSES y se tramita. Es necesario, bueno, como documentación, el DNI y toda la documentación que acredite estar desempleado. Bien. Carta documento de despido, intercambio epistolar, por ejemplo, no sé si se lo despidió por concurso quiebra del empleador, sentencia judicial de quiebra, toda documentación que acredite estar desempleado. Bien. Lo que sí también es importante, de beneficio adicional, que la persona que esté cobrando un fondo de desempleo puede percibir asignaciones familiares. Mediante la duración del fondo se le mantiene la obra social, generalmente la que ya tenía el trabajador, y la duración del fondo se tiene en cuenta como aporte para la jubilación, como tiempo de aporte. Bien, bien. Una cosa importante a destacar del fondo de desempleo, algo que normalmente también es objeto de consulta, es que el fondo de desempleo se cobra siempre y cuando la persona haya sido despedida. Si uno renuncia a su trabajo, no hay fondo de desempleo. Claro, para alguna causa que no sea imputable al trabajador. Entiendo. Bueno, les agradecemos haber pasado por aquí. 341-669-0852 es el celular para evacuar inquietudes a lo largo de la semana y que, por supuesto, todas las dudas que surjan se pueden comunicar a través de este teléfono. Así que, doctores, gracias. A vos, como siempre, un gusto. Bueno, igualmente, ha sido muy amable. Gracias. Me dijeron que trajo una pata de jamón, ¿puede ser? Puede ser, sí. ¿Puede ser? Bueno, para el martes en 15 días. Bueno, me parece muy bien. Bueno, los esperamos entonces. Muchas La gracias. pausa, ya volvemos, dale. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? No, la jugué y perdí. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Redescubrí el poder de la palabra confianza.